Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho, soy Ernesto Fernández. Hoy os voy a enseñar uno de los métodos para conseguir privilegios de administrador más utilizados en sistemas Windows. Como bien indico, el nombre de la ponencia, el título es probando el control de cuentas de usuario en sistemas Windows 10. Primero os voy a explicar un poco qué es este control de cuentas de usuario. A continuación vamos a ver una serie de ataques para saltarnos dicho mecanismo y finalmente os voy a mostrar un nuevo método para saltarse dicho control de cuentas de usuario. Como bien he dicho, yo soy Ernesto Fernández, soy ingeniero informático, tengo un máster en ciberseguridad y bueno, aquí os he dejado una serie de enlaces para que, si tenéis curiosidad por saber más acerca de mi perfil o si queréis preguntarme cualquier cosa. Lo primero de todo, nos vamos a centrar en qué es el control de cuentas de usuario y también un poco cómo funciona. Seguro que todos vosotros, cuando utilizáis Windows, os pasa que al ejecutar una aplicación como administrador ocurre lo siguiente. Ejecutáis la aplicación como administrador y pasa esto. Como vemos, esta ventana nos pide permiso para ejecutar la aplicación con permiso de administrador. Este es el control de cuentas de usuario y básicamente este es su principal funcionamiento. Decir que es un mecanismo que previene la ejecución de malware en sistemas Windows con permisos de administrador sin el conocimiento del usuario. Como podemos ver, se hace por medio de la conocida como ventana de consentimiento o en inglés consent prompt. Aquí tenemos tres ejemplos. El color nos indica el nivel de confianza que tiene Windows en este caso con respecto al certificado del proceso que queremos ejecutar. En el caso de que no pertenezcamos al grupo de administradores, lo que va a ocurrir es que se nos van a pedir aparte unas credenciales de administrador. Decir que el control de cuentas de usuario se diseñó inicialmente para Windows Vista. En Windows Vista solo teníamos un nivel de seguridad. En el Windows 7, 8 y 10 tenemos 4 niveles de seguridad. En el caso de Windows Vista, el único nivel de seguridad es el conocido como Always Notify, que coincide exactamente con el máximo nivel de seguridad en el resto de sistemas Windows. ¿Qué hace este sistema de seguridad, este nivel? Pues básicamente cualquier aplicación que se ejecute con permisos de administrador va a requerir el consentimiento del usuario, no importa qué características tenga o qué certificado lo firme. En el caso del siguiente nivel, conocido como nivel por defecto, pues va a ser un poco similar, pero determinadas aplicaciones que se encuentran en un denominado directorio seguro y que además tienen la característica AutoElevate activada en su manifest, pues no van a requerir dicho consentimiento del usuario. El siguiente nivel es exactamente igual que el anterior, simplemente que cuando una aplicación requiera permisos de administrador, la ventana de consentimiento no va a, disminuir el brillo de la pantalla. Finalmente, el último método es básicamente desactivar el control de cuentas de usuario. Centrándonos ya un poco más en los distintos ataques para saltarnos el control de cuentas de usuario, los conocidos como bypass y EOC attacks, en este caso lo que queremos es ejecutar una aplicación con permisos de administrador sin que el usuario sea consciente de dicha ejecución. Para ello vamos a necesitar cumplir determinados requisitos. Estos, serían los tres requisitos principales. Vamos a necesitar un proceso con la característica AutoElevate que sea vulnerable. Además, vamos a necesitar que el usuario comprometido pertenezca al grupo de administradores. Esta condición actualmente es la única fija e inamovible. Y finalmente, el control de cuentas de usuario, su nivel de seguridad, no tendrá que estar establecido en el nivel Always Notify. Este último requisito, en algunos casos, se puede saltar, Empezando con una serie de ejemplos de los 2 últimos años, nuevos desarrollos en relación a este tipo de ataques. Comentar inicialmente el caso de Enigma, en el cual se aprovechó de una tarea programable como es Disk Cleanup para saltarse el control de cuentas de usuario. Otro ejemplo, en este caso de Snellits, un investigador holandés abusó el proceso tpmainit.exe, el cual es autolevable, para saltarse el control de cuentas de usuario.
En el caso de XLife, lo que hizo es abusar del funcionamiento de la elevación de una interfaz COM. Otro ejemplo, en este caso, de James Forshall, en el cual lo que hizo fue abusar la impersonación de tokens en sistemas Windows. Otro ejemplo, en este caso, de los chicos de Breaking Malware, en el cual pues abusaban el funcionamiento de las variables de entorno en los sistemas Windows. Otro ejemplo, también en este caso de Enigma, en el cual lo que hizo, digamos, es aprovecharse del API de la SEL para saltarse el control de cuentas de usuario sin necesidad de requerir archivos adicionales como pueden ser una DLL. Por eso también se le llamó el conocido como Fileless Bypass UAC Attack. Otro ejemplo, en este caso de Shitao, un investigador ruso, en el cual se saltaba el User Interface Privilege Isolation de los sistemas Windows para inyectar un proceso dentro de un proceso autoelevado y de esta forma saltarse el control de cuentas de usuario. Otro ejemplo es el caso de Fuzzy Security, en el cual pues abusaba la interfaz .NET para saltarse el control de cuentas de usuario. Finalmente, he querido dejar el repositorio WACME, en el cual vais a poder ver todos estos pues métodos que os acabo de comentar y un poco su explicación, etcétera. Actualmente, lo miré hace 2 días, son 44 métodos los que incluye para saltarse el control de cuentas de usuario. Muchos de estos métodos ya están parcheados, pero una buena quincena sigue todavía pudiéndose utilizar. Como vemos, todos estos métodos son bastante numerosos. Si los intentamos categorizar, vamos a encontrar que se pueden categorizar en estas 6 categorías. Empezando por el caso del más famoso, el desarrollado originalmente por Leo Davidson allá en 2009, en el cual se aprovechaba de un secuestro de DLL o DLL hijacking para saltarse el control de cuentas de usuario. ¿Qué es un DLL hijacking? Pues básicamente queremos que un proceso, en este caso un proceso que otorgue privilegios, cargue una DLL maliciosa y que nosotros controlamos en vez de la original. A su vez, todos estos pues podemos distinguir 7 categorías dentro de dentro de los ataques de secuestro de DLL. Si nos fijamos en el primero y el más popular hace unos años, el conocido como eFile Operation, lo que queremos es, digamos, engañar al objeto eFile Operation, el objeto como eFile Operation, para que cuando lo invoquemos se ejecute con máximo nivel de integridad. Para ello vamos a ejecutarlo a través de un proceso con certificado confiable por parte de Windows mediante una inyección de procesos, como indico en la parte superior izquierda, o también modificando nuestro Process Environment Block o PEB de forma que parezca uno de estos procesos con certificado confiable. Una vez podamos invocar el objeto eFile Operation, lo que vamos a hacer es invocarlo con máximo nivel de integridad y de esta forma copiar nuestra DLL a una ubicación que nosotros controlamos. Finalmente ejecutaríamos el proceso autoelevado, el cual pues cargaría nuestra DLL. Otro ejemplo, en este caso de BUSA, el conocido como método BUSA, en el cual se abusaba del proceso BUSA Windows Update Standalone Installer, el cual siempre se ejecutaba con permisos con máximo nivel de integridad, que diga. Lo que primero hacíamos era comprimir una DLL dentro de un archivo CAB. Mediante la funcionalidad de extract de BUSA, lo que hacíamos era extraer dicha DLL a cualquier ubicación del disco, incluida aquella que nosotros pues, nos interesaba. Finalmente ejecutaríamos el proceso autoelevable, el cual cargaría nuestra DLL en vez de la original. Este método está completamente parcheado y desde las primeras versiones de Windows 10 los ingenieros de Microsoft decidieron suprimir la funcionalidad de extract de BUSA. El siguiente ejemplo, pues queremos saltarnos el User Interface Privilege Isolation, el cual nos impide, digamos, mandar mensajes desde un proceso con nivel de integridad medio o bajo a procesos con niveles de integridad alto. En definitiva, lo que queremos es saltárnoslo de cara a realizar una inyección de proceso dentro de un proceso autoelevado y que se ejecuta con máximo nivel de integridad y privilegios de administrador. Lo que primero haremos será inyectar la operación eFile Operation dentro de un proceso con certificado confiable de Windows. Esta operación lo que nos va a permitir es copiar 2 elementos. Un proceso que se va a ejecutar con máximo nivel de integridad y una DLL maliciosa. Ambos elementos los vamos a copiar dentro de un directorio seguro, así lo llama Microsoft. ¿Qué es un directorio seguro? Pues son todos aquellos directorios que se encuentran dentro de la ruta /Windows, /Program Files y /Program Files x86, con algunas excepciones.
Una vez los hemos copiado, vamos a ejecutar dicho proceso, el cual se va a ejecutar con máximo nivel de integridad, va a cargar nuestra DLL por medio de un ataque de secuestro de DLL. Este va a ejecutar nuestra DLL, la cual va a invocar un proceso autoelevable y sobre este va a inyectar el proceso que finalmente nos interesa. La explicación es un poco liosa, pero espero que en el diagrama quede un poco más claro al menos. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es abusar las variables de entorno de expansión en los sistemas Windows. ¿Por qué? Porque determinados procesos autoelevables lo que hacen es cargar DLLs a partir de rutas en las cuales pues aparecen variables de entorno. Si un atacante modifica una variable de entorno de forma que la ruta apunte a una dirección que él controla, va a poder saltarse el control de cuentas de usuario una vez el proceso autoelevable, al ejecutarse, cargue nuestra DLL. Otro de los ejemplos, realizando este tipo de ataques de secuestro de DLL, es el conocido como abusando condiciones de carrera. Lo que queremos hacer es ejecutar un proceso el cual cree de alguna forma o cargue de alguna forma DLLs que se pueden sobreescribir de forma que sobreescribamos la última. En el caso, voy a contar, digamos, el ejemplo la prueba de concepto que desarrolló Enigma, en el cual abusaba la tarea programable DisCleanUp. DisCleanUp lo que hacía era crear un archivo temporal y sobre este copiar una serie de DLLs, así como un proceso. Todo esto se estaba ejecutando siempre con privilegios de administrador y máximo nivel de integridad. En el archivo temporal lo que se hacía era ejecutar la aplicación, el proceso que se copiaba, también con privilegios de administrador. Esta cargaba siempre en el mismo orden las distintas DLLs copiadas. Él se dio cuenta que si lograba sobreescribir la DLL que era cargada por última vez, en un gran número de ocasiones iba a conseguir saltarse el control de cuentas de usuario. Uno de los ataques que más recientes es aquel en el que vamos a abusar, digamos, los manejadores de objetos COM. ¿Qué es un manejador de objetos COM? Pues estos especifican una serie de objetos COM mediante su clave CLSID y a su vez estos especifican una serie de DLLs a ser cargadas por el proceso, digamos, que está asociado con dicho manejador COM. Finalmente, si un atacante modifica uno de estos manejadores de objetos COM a una dirección que él controla, cuando el proceso autoelevable se ejecute, va a cargar nuestra DLL en vez de la original. En el diagrama podéis ver un poco las variables que habría que modificar en el registro y un poco el proceso. Otro de los ataques, también bastante novedoso, es aquel en el cual vamos a abusar del conocido como NTFS Reparse Point. Un NTFS Reparse Point en Windows, digamos, sería como en Linux un link simbólico, o también en Windows les llaman Junctions Points. Lo que primero vamos a hacer es comprimir nuestra DLL dentro de un archivo CAB. Esto nos suena del método busa anteriormente. Después lo que vamos a hacer es ejecutar el proceso busa.exe, como en el caso anterior, pero forzando una condición de carrera de forma que nos va a permitir extraer nuestra DLL a cualquier ubicación del disco duro, sin necesidad de emplear la funcionalidad de extract, la cual está, digamos, eliminada en los sistemas Windows 10. Finalmente, una vez hayamos copiado la DLL a donde nos interesa, vamos a ejecutar el proceso autoelevable, el cual va a cargar nuestra DLL en vez de la original. Ya dejando a un lado los ataques de secuestro de la DLL, lo que queremos ahora es, digamos, abusar el funcionamiento de determinadas interfaces COM. Una interfaz COM, digamos, que define una serie de métodos a ser cargados, a ser empleados por objetos COM. El problema surge cuando determinadas interfaces COM autoelevan privilegios sin preguntar al usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que si un atacante encuentra en una de estas, digamos, interfaces COM que autoelevan privilegios un método mediante el cual puede invocar un proceso, puede ejecutar un comando, va a poder redirigir el flujo de ejecución a un proceso que él controla y de esta forma saltarse el control de cuentas de usuario con total sencillez. Uno de los métodos que se empleaban hace años es el conocido como la explotación de la Application Compatibility. ¿Qué es esta aplicación? Pues esta aplicación en los sistemas Windows lo que nos permite es ejecutar procesos que fueron ideados para sistemas Windows anteriores en sistemas Windows actuales. ¿Cómo lo hace? Por medio de los conocidos como archivos SIM.
Un archivo SIM especifica una serie de cambios a realizar en tiempo de ejecución sobre un proceso en concreto. En el caso que nos ocupa, digamos, un atacante anteriormente podía crear un archivo SIM malicioso a partir del cual pues, invocase un proceso que le interesase, etc. Aplicaría este archivo SIM sobre una aplicación autolevable, de forma que cuando se ejecutase la aplicación autolevable se aplicaría el archivo SIM y se ejecutaría de forma autolevada el proceso que le interesase. Como vemos, este ataque tiene número CV, por lo tanto, es considerado por la comunidad internacional y bueno, por Microsoft como vulnerabilidad. Actualmente es el único que tiene esta categoría. Esto significa que está completamente parcheado y desfasado. Fijándonos ya en el método conocido como Shell API o abusar la API de la Shell en los sistemas Windows, pues decir que algunos procesos autolevables emplean esta API de la Shell para ejecutar comandos, ejecutar procesos, invocar distintas aplicaciones. ¿Cómo la vamos a atacar? Modificando el registro de forma que podamos ejecutar un comando, un proceso que a nosotros nos interesa. Vamos a encontrar dos categorías. Ataques mediante los cuales vamos a modificar una variable de entorno en concreto, o si no, manipular una variable en el registro tal cual. Aquí tengo dos ejemplos. Si nos fijamos en la primera parte de esta variable, la cual es empleada por un proceso autolevable y es empleada para ejecutar un comando, pues si nos fijamos en la primera parte señalada, se indica la variable de entorno system_root. Si un atacante modifica esta variable de entorno de forma que apunta a un directorio que él controla, va a poder va a poder ejecutar el proceso que a él le interesa. En el caso que un atacante modificase, por ejemplo, la última parte señalada, la variable en sí, en vez de apuntar a mmc.exe, podría apuntar a cmd.exe. Cuando el proceso autolevable se ejecutase, ejecutaría dicho comando mediante la API de la Shell y se ejecutaría, en nuestro ejemplo, una terminal de comandos con permisos de administrador sin que el control de cuenta de usuario nos hubiese frenado. Uno de los métodos más novedosos y a mi juicio más inteligentes y más complicados es el conocido como abusar la impersonación de tokens en los sistemas Windows. En los sistemas Windows, un token sería algo así como pues, el mecanismo que tiene Microsoft para gestionar los privilegios de los distintos procesos. Así un poco resumido. A continuación voy a explicar un poco el diagrama de la prueba de concepto que desarrolló James Forsyth meses atrás. Lo que primero hizo fue comprobar los privilegios de una aplicación que se ejecutase con máximo nivel de integridad y con permisos de administrador. Un ejemplo fue mmc.exe. Comprobando los permisos, se dio cuenta que obtenía el permiso Query Limited Information. Si se aplicaba dicho permiso sobre el proceso que le interesaba, sobre el proceso autolevable, lo que conseguía eran los permisos impersonate y duplicate. Mediante el permiso duplicate podía copiar el token del proceso que se ejecutaba con permisos de administrador y sobre esta copia aplicar los cambios necesarios para poder impersonarla en el proceso que le interesase. Él no podía modificar el token original, pero sí la copia que había creado. Una vez impersonase dicho token con el permiso impersonate, el proceso pues ganaría permisos de administrador instantáneamente. Actualmente este es el único método que no es susceptible al nivel de seguridad Always Notify, lo cual es bastante interesante. Finalmente quiero dejar un ejemplo en el cual pues, ejecuta un proceso autolevable y por medio de la interfaz gráfica de usuario y del buscador de archivos vemos que busca el proceso cmd.exe. Hace clic derecho, ejecutar como administrador y como vemos el control de cuentas de usuario no nos ha frenado en absoluto. Esto es un ejemplo simplemente didáctico. A nivel operativo y en relación al malware o a un cibercriminal no tiene utilidad alguna. Centrándonos ya en la parte que yo creo que va a ser más interesante para todo el mundo, que es ya más en el desarrollo de un nuevo método para saltarse el control de cuentas de usuario. Yo me basé en el método File Operation para realizar este nuevo método, pero lo apliqué sobre nuevos elementos, como veremos a continuación. Lo que primero hice fue comprobar
las distintas aplicaciones que tuviesen la característica autoelevate en su manifest. Lo hice mediante el comando de sysinternals strings. Como vemos, el número de aplicaciones es bastante elevado. Lo que primero hice fue descartar todas aquellas aplicaciones de las cuales ya se sabía pues, algún método para saltarse el control de cuentas de usuario. Lo que hice a continuación fue ejecutar cada uno de los procesos que me quedaban y comprobar el flujo de ejecución de cada uno de ellos. Como veremos ya de forma más visual, a ver. Perfecto. Lo que primero vamos a hacer es comprobar el manifest del proceso autoelevable de ccw.exe para comprobar que verdaderamente es un proceso que autoeleva privilegios. A ver si funciona. Finalmente, bueno, una vez hemos obtenido el resultado, vemos aquí que tiene la característica autoelevate perfectamente activada, lo cual pues nos interesa. Ahora lo que vamos a hacer es, por medio de Process Monitor, ya lo he configurado, pues una serie de filtros y demás, pues vamos a intentar ver el flujo de ejecución del proceso de ccw.exe. Una vez lo ejecutamos, bueno, nos aparece, lo cerramos instantáneamente porque no nos interesa mucho más. Si nos fijamos en el flujo de ejecución, primero realiza pues carga una serie de DLLs, pero en determinado instante, aquí más concretamente, busca el directorio sobre la ruta que se ejecuta de ccw.exe, que es /windows/system32, busca el directorio de ccw.exe.local. ¿Qué podemos hacer en este punto? Podemos crear este directorio y ver si carga, si lo emplea para cargar algún archivo que nos pudiese ser de utilidad para realizar un ataque. Yo ya tengo previamente creado en el directorio una serie de directorios y demás para hacer pruebas. Copio el directorio que nos interesa y vamos a proceder a ejecutar otra vez ccw.exe. Pero antes vamos a reiniciar Process Monitor. Reiniciamos. Lo ejecutamos, volvemos a cerrar, vemos que se ha vuelto a ejecutar sin ningún problema. Vemos que esta vez sí ha cargado satisfactoriamente de ccw.exe.local el directorio que hemos creado, pero sobre este no ha creado el directorio con el nombre amd64/microsoft.windows.gdi+, etc. ¿Qué podemos hacer en este punto? Pues crear este otro directorio y comprobar si a partir de este pues emplea algún tipo carga o algún tipo de DLL o de otros elementos. Como en el caso anterior, ya tengo copiada un directorio con la ruta que nos interesa. Reiniciamos Process Monitor otra vez para ver el flujo de ejecución y volvemos a ejecutar de ccw.exe. En esta ocasión vemos que no se ha ejecutado satisfactoriamente. ¿Por qué? Si nos fijamos en el mensaje de error, se nos indica que sobre la ruta creada ha intentado encontrar el archivo gdiplus.dll, lo cual ya nos está diciendo que necesita cargar una DLL a partir de esta ruta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Suministrar nuestra propia DLL para ejecutar pues, una simple terminal de comandos para comprobar si se ejecuta con privilegios de administrador. Yo previamente ya he creado una DLL con estas características y, como en el caso anterior, pues la vamos a copiar. Como vemos, aquí está la DLL. Ahora mismo no quiero que os fijéis mucho en estos otros directorios, ya más adelante daré su razón de ser. Copiamos los directorios, volvemos a reiniciar Process Monitor, pues por si nos resultase de ayuda al flujo de ejecución, y ejecutamos ccw.exe. Como vemos, en un principio parece que no hemos conseguido absolutamente nada. Se nos indica otro código de error, el cual, si nos fijamos, no nos indica nada que a priori pueda resultarnos útil. Además, si nos fijamos un poco en el flujo de ejecución, vemos pues que encuentra el directorio que hemos creado, la ruta de directorios que hemos creado y GDI+, nuestra DLL maliciosa. Si nos fijamos a continuación, no vemos nada que a priori nos ayude mucho
a comprobar qué es lo que ha pasado exactamente. Al principio yo estaba un poco perdido en cuanto a qué podía haber pasado, pero tras investigar en algunos foros, en determinados blogs, llegué a la solución, y es que dccw.exe necesita cargar determinadas funciones a partir de la DLL original, a partir de gdiplus.dll. ¿Qué podemos hacer en este punto? Pues comprobar las funciones que tiene gdiplus.dll que exporta. Una herramienta que voy a utilizar es PView. También podréis utilizar IDA Pro u otras herramientas. Cargamos gdiplus.dll y nos dirigimos a la conocida como Export Address Table, la cual pues, nos van a explicar, nos va a indicar todas las funciones que exporta. Como vemos, el número es bastante elevado. En total son 635 funciones que exporta gdiplus.dll. Una opción es copiarlas todas y no dejarnos ninguna. Hay soluciones que nos automatizan todo este proceso, como es el caso de Exports to C++, pero vamos a ver que esta solución es bastante ineficiente. ¿Qué podemos hacer? Pues seguro que dccw.exe no requiere 635 funciones de esta DLL. ¿Qué podemos hacer? Mirar la import address table de dicho proceso, de dccw.exe. Si nos dirigimos a la import address table y nos dirigimos a la DLL que nos interesa, vamos a ver que tan solo necesita un número muy reducido de funciones de gdiplus.dll. En total 15, por lo que hemos pasado de 635 funciones a únicamente 15. La reducción en el peso de nuestra DLL final va a ser notoria. Pero ahora surge un problema, y es que tenemos que redirigir el flujo de ejecución a la DLL original. Si nos fijamos en Process Monitor, en el nombre del directorio amd64/microsoft.windows.gdplus, etcétera, vemos que el etcétera es un número bastante largo y en un principio aleatorio. Pero si nos fijamos en este número exactamente, no sé si se ve muy bien, este número coincide con la versión del build del sistema Windows en el que estamos ejecutando la prueba de concepto. Es decir, que si redirigimos todo el flujo de ejecución hacia la DLL original, la cual se encuentra dentro de /Windows/WinSanX, este directorio, el nombre únicamente se va a poder ejecutar sobre aquellos sistemas Windows cuya versión del build coincida con la que nosotros hemos puesto en nuestra prueba de concepto, lo cual en términos de interoperabilidad es bastante ruinoso. ¿Qué podemos hacer? Pues redirigir el flujo de ejecución a una DLL común entre todos los sistemas Windows 10, por ejemplo. Tras indagar un poco por mi cuenta, comprobé que en el directorio en el que se encontraba dccw.exe, el directorio /Windows/System32, existía una DLL con el mismo nombre que nos interesa, gdiplus.dll. Tras analizarla con distintas herramientas, pues vi que primero que las funciones coincidían y que era lo suficientemente similar como para probar a redirigir el flujo de ejecución a esta DLL. Pues en principio es lo que vamos a hacer. Yo ya, como en los casos anteriores, tengo un sistema pues, de directorios, así como la DLL final copiada, y simplemente lo vamos a reemplazar lo que habíamos copiado anteriormente. Si ahora ejecutamos dccw.exe, veremos que exitosamente hemos conseguido una terminal de comandos. Si nos fijamos en la parte superior, con permisos de administrador, lo cual en principio vamos a poder realizar un ataque para saltarnos el control de cuentas de usuario. Ya más adelante vamos a ver pues, todo el proceso para automatizar esta tarea. También antes pues, visteis un poco que también copiaba otros 3 directorios con nombres similares a amd64/microsoft.windows.gdiplus. ¿Por qué hago esto? Porque dccw.exe va a cargar la DLL gdiplus.dll en cada tiempo de ejecución va a variar la ruta sobre la cual va a cargar dicha DLL. Esta ruta no la conseguí predecir. Seguro que alguien pues, lo logra, pero en principio la solución más eficiente era copiar toda la ruta de archivos, todas estas carpetas, y sobre estas
incluir nuestra DLL maliciosa. Vamos a borrar lo copiado anteriormente para no dejar rastros y que funcione todo correctamente. Y bueno, volviendo a las diapositivas, pues, a ver, ahora, no. Las diapositivas no cargan. A ver. A ver. Ahora, bueno, me vale. Aquí, bueno, explico un poco todo lo que os he estado contando desde mi ordenador. Pues el proceso de copiado, todo, pues el descubrimiento de la vulnerabilidad, que podíamos realizar un ataque del hijacking, etcétera. Ya centrándonos más en lo que es la prueba de concepto, pues lo que queremos hacer es, primero, que sea una prueba de concepto interoperable. Ya hemos visto que vamos a redirigir todo el flujo de ejecución a la DLL contenida en el archivo, en la ruta de directorios /Windows /System32. Cabe destacar que esta solución lo que nos va a impedir es que se ejecute satisfactoriamente en sistemas Windows 7, ya que dicha DLL no se encuentra en esta ruta de directorios en estos sistemas. A su vez, lo que queríamos era que se pudiese ejecutar tanto en versiones de 32 bits como en versiones de 64 bits. Para ello, lo que decidimos era compilar todos los binarios, tanto las DLLs como la prueba de concepto final, como proceso de 32 bits. ¿Por qué? Porque los sistemas de 64 bits también nos van a permitir ejecutar este tipo de aplicaciones. Esto va a suponer en el futuro, pues, una serie de cambios en las rutas de directorios, pero bueno, ya más adelante indagaremos en esto. En cuanto a la DLL maliciosa, pues os he comentado un poco todo el tema de la redirección, que queremos ejecutar una terminal de comandos, etcétera. A su vez, pues lo que vamos a hacer es comprimirla y codificarla en base 64 y dicha codificación hardcodearla en nuestra prueba de concepto, de forma que en tiempo de ejecución pues la descomprimamos así como la decodifiquemos. El método de compresión utilizado lo que nos va a impedir es pues también que se pueda ejecutar en sistemas Windows 7. Lo que haremos a continuación, una vez se ejecute la prueba de concepto, será realizar una serie de comprobaciones. Vamos a comprobar la versión del build, vamos a comprobar si ya tenemos permisos de administrador, vamos a comprobar si el usuario comprometido pertenece al grupo de administradores y finalmente el nivel de seguridad del control de cuenta de usuario. ¿Por qué hacer estas comprobaciones? Para no ejecutar la prueba de concepto de forma infructuosa. A continuación, pues vamos a crear todos los elementos temporales que os he estado explicando dentro del mismo directorio, sobre el mismo directorio en el cual vamos a ejecutar la prueba de concepto. Vamos a crear primero el directorio dccw.exe.local. Sobre este vamos a copiar todos los directorios que cumplan el patrón que veis a continuación, x86 /microsoft.windows.gd+, etcétera, y estén contenidos dentro de la carpeta /windows /winesannex. Como vemos, aquí tenemos el primer cambio producido pues, por la compilación de la prueba de concepto como binario de 32 bits. Esto, en principio, no va a suponer ningún problema. A continuación, sobre todos estos directorios copiados o creados, vamos a copiar nuestra DLL maliciosa y a continuación pues, vamos a ejecutar, digamos, la parte crucial del exploit, que es básicamente la cual nos va a permitir invocar el proceso COM, el objeto COM y Fail Operation con máximo nivel de integridad, lo cual a su vez nos va a permitir copiar todos estos elementos temporales a la ruta que nos interesa. En el caso de C++, lo que hago es realizar un método conocido como masquerade PEB, o en inglés, la modificación del Process Environment Block, en español que diga. ¿Por qué queremos hacer esto y cómo lo queremos hacer? Queremos hacer que el Process Environment Block de nuestro proceso se parezca al de una aplicación con certificado confiable por parte de Windows o de Microsoft, de cara que a ojos de SAPI
parezca una de estas aplicaciones. ¿Por qué nos interesa esto? Porque PSAPI lo que hace es decir al objeto com que invocamos qué proceso le está invocando. Si modificamos nuestro Process Environment Block de forma que parezca uno de estos procesos, como pongo de ejemplo explorer.exe, pues vamos a conseguir ejecutar el objeto com y file operation con máximo nivel de integridad. En el caso de Metasploit vamos a realizar una inyección de procesos. ¿Dónde? Pues vamos a inyectar una DLL dentro de, al igual que en el caso anterior, un proceso con certificado confiable por parte de Microsoft. En este ejemplo, pues notepad.exe. Y sobre este proceso ejecutarle. Una vez invoquemos el objeto com y file operation, lo que nos va a permitir es copiar toda la ruta de archivos creada, es decir, dccw.exe.local y todo lo que ello contiene, a las carpetas que nos interesan. En sistemas de 32 bits va a ser la ruta /Windows/system32. En cambio, en sistemas de 64 bits, aquí tenemos el segundo cambio derivado de la compilación de la prueba de concepto como binario de 32 bits, lo vamos a copiar al directorio /Windows/syswow64. Finalmente ejecutaríamos el proceso de ccw.exe, el cual pues cargaría nuestra DLL y se ejecutaría con permisos de administrador. El último paso que haríamos ya sería eliminar todo tipo de trazas, todos los elementos temporales que hayamos creado, de cara a pues que no afecte a la ejecución futura. Aquí he dejado una serie de, pues el diagrama de la prueba de concepto, cómo se ejecutaría, para que quede un poco más claro. Ya seguidamente pues entraríamos dentro de pues, la sección que yo creo que todo el mundo espera, que es cuando ejecutamos una prueba de concepto y ver que verdaderamente todo lo que os está contando funciona. Pero antes vamos a repasar una serie de requisitos pues para poder ejecutar correctamente la prueba de concepto donde nos interesa y de forma satisfactoria. En el caso tanto de C++ como del módulo de Metasploit creado, vamos a necesitar que el sistema objetivo sea un sistema Windows 8 o 10. A su vez, que el control de cuentas de usuario, su nivel de seguridad no esté establecido en el nivel Always Notify, en el máximo nivel. Y finalmente, que el usuario comprometido pertenezca al grupo de administradores. A su vez, en el caso de Metasploit, vamos a necesitar una sesión Meterpreter previa y que la opción Target del módulo pues coincida con la arquitectura del procesador de la víctima. Ya entrando, a ver, espera. A ver. Es que no se me cambia. A ver. Vale. Primero vamos a ejecutar la prueba de concepto escrita en C++. No, espera. Como vamos a ver, pues se va a ejecutar de forma bastante rápida. Se van a realizar todos los pasos que os he estado explicando, pues la creación de los elementos temporales, la invocación del objeto com y file operation, etcétera. Ejecutamos y finalmente obtenemos una terminal de comandos, como podemos ver, con permisos de administrador, lo cual pues hemos conseguido saltarnos el control de cuenta de usuario. Como vamos a ver, si ejecutásemos una terminal de comandos con permisos de administrador, saltaría perfectamente, por lo cual hemos conseguido de forma satisfactoria realizar el ataque. En el caso de Metasploit, pues lo que vamos a hacer es primero iniciar Metasploit. Yo voy a cargar un pequeño script que nos va a automatizar todo el proceso de la creación de la sesión Meterpreter previa, así como pues la configuración del módulo desarrollado. En el caso de... En el caso de Windows, pues yo lo que he hecho es crear un backdoor en un cliente PATI, de forma que nos cree la sesión Meterpreter, como podéis ver. Si indagamos un poco en dicha sesión, pues vamos a ver, mediante el comando getUID, el usuario que somos. Como vemos, somos un usuario estándar con permisos de administrador estándar. Si ejecutamos el comando getSystem, el cual se emplea para escalar privilegios, vemos
que se han realizado 4 intentos, 4 distintos métodos y no hemos conseguido, digamos, conseguir permisos de administrador. Esto es debido a que el control de cuentas de usuario nos ha frenado. Si volvemos a ejecutar el comando getUID, vemos que efectivamente no hemos logrado escalar privilegios. Volviendo a nuestro módulo, primero vamos a comprobar que las opciones son las correctas. Es así, en principio es lo que parece. Si ejecutamos el exploit, vamos a ver una vez más cómo se realizan todos los procesos que os he estado explicando. Finalmente, si todo va según lo esperado, vamos a obtener una sesión Meterpreter a partir de la cual espero que podamos escalar privilegios. Ejecutamos el comando getSystem y, como vemos, usando la primera técnica ha conseguido escalar privilegios debido a que el control de cuentas de usuario había sido neutralizado, por decirlo de alguna manera. Si comprobamos qué usuario somos, vemos que somos el usuario con mayores privilegios del sistema, el conocido como Entity Authority /System. Volviendo a la ponencia, a ver, espera. Vaya, otra vez. Ahora. Aquí había dejado unos vídeos por si todo no iba según lo esperado. Los podéis ver más adelante si queréis en los enlaces que deje. Pero bueno, ya finalizando un poco la ponencia y llegando un poco a cuál es la opinión de Microsoft al respecto. ¿Qué opina Microsoft con respecto a este nuevo ataque para saltarse el control de cuentas de usuario? Y ¿qué opina con respecto al resto de ataques para saltarse dicho control de cuentas de usuario? Bueno, ellos dicen que una debilidad que permite saltarse la ventana de consentimiento o el control de cuentas de usuario no puede ser considerada una vulnerabilidad debido a que no es considerado un mecanismo de seguridad. Sin embargo, también dicen que el control de cuentas de usuario es un componente fundamental en la visión global de seguridad de Microsoft. Como vemos, entra en una clara confusión. Entrando ya en mi opinión al respecto y un poco enlazando con las conclusiones y los logros obtenidos, decir que lo que respecta a las conclusiones, que saltarse el control de cuentas de usuario, como hemos visto, no es nada complicado. Además, Microsoft creo que debería empezar a considerar este tipo de ataques como vulnerabilidad con el fin de proteger a los usuarios, ya que los parches que sacan con cada versión del build no son en absoluto suficientes. Finalmente, decir que hoy en día la única solución, la más efectiva, es crear dos usuarios distintos en el sistema Windows con distintos permisos de administrador, uno que sea administrador y otro con un nivel más bajo, y usar siempre este último. Finalmente, en lo que respecta a los logros, se ha desarrollado un nuevo método para saltarse el control de cuentas de usuario que funciona en todas las versiones del build de Windows 10. Además, se ha incluido de forma satisfactoria el módulo en el popular framework Metasploit. Y finalmente, también se ha logrado incluir de forma parcial como el método número 37 dentro del proyecto WACMI, del que anteriormente os hablé un poco. Ya para acabar finalmente, y si queréis saber un poco más acerca de del proyecto que he desarrollado y de los ataques para saltarse el control de cuentas de usuario, os he dejado en primer lugar el repositorio del proyecto en GitHub. También os he dejado colgado el paper de todo esto que os he estado contando. He dejado un par de enlaces acerca del módulo de Metasploit por si tenéis curiosidad. Y finalmente he querido dejar un enlace al proyecto WACMI, que yo creo que a todos a los que les interese este tipo de ataques le va a resultar bastante interesante. Esto después será colgado, también lo colgaré en mi cuenta de GitHub o si no en LinkedIn. Y bueno, finalmente gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla, o al menos intentarlo. Nos animan. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para él.